El Shapiro Developmental Center en Kankakee, Illinois, es mucho más que una instalación de salud mental, es un enigma envuelto en sombras y misterios sobrenaturales. Con una arquitectura imponente y pasillos que susurran historias olvidadas, este centro se ha ganado la reputación de ser el epicentro de fenómenos paranormales que desafían la comprensión humana. Numerosos testimonios, incluido el de una enfermera valiente que se atrevió a enfrentar lo desconocido, confirman la presencia constante de lamentos en la penumbra y luces que parpadean en patrones inusuales. La Sala 17, envuelta en mitos y leyendas, se destaca como un punto focal de actividad paranormal, donde las sombras adquieren formas humanoides y susurros incomprensibles llenan el aire. La fría noche caía sobre el Shapiro Developmental Center, envolviendo sus pasillos en una oscuridad inquietante. Como enfermera, había visto la angustia en los ojos de los pacientes, pero lo que experimentaría en aquellas paredes superaría cualquier relato convencional. Cada turno nocturno era un enfrentamiento con lo inexplicable. Las luces parpadeaban en patrones extraños, como si trataran de comunicar algo más allá de la comprensión humana. En la penumbra, los murmullos de lamentos parecían surgir de las sombras, resonando en los pasillos desiertos. Una noche, mientras hacía la ronda habitual, una bruma gélida se apoderó de la Sala 17. Esta habitación, envuelta en mitos y misterios, tenía una atmósfera cargada. Mis ojos se encontraron con sombras humanoides que se contorsionaban en formas indescriptibles, y susurros incomprensibles llenaban el aire. El termómetro marcaba una temperatura inexplicablemente baja, mientras mis manos temblorosas intentaban registrar lo inimaginable. En las habitaciones abandonadas, donde la pintura descascarada revelaba historias silenciadas, la presencia de lo paranormal se intensificaba. En un rincón olvidado, la luz de una lámpara parpadeaba erráticamente. Mis pasos se volvieron torpes mientras las sombras danzaban en respuesta a un eco que solo ellas podían escuchar. En los rincones más oscuros del hospital, encuentros con sombras humanoides se volvían inevitables. Sus ojos vacíos parecían absorber la luz, dejándome en una oscuridad que iba más allá de la ausencia de iluminación física. Temblaba mientras intentaba comprender la naturaleza de estas presencias, preguntándome si eran restos de almas atormentadas o algo más siniestro. La Sala 23, envuelta en leyendas, era el epicentro de fenómenos paranormales. En su interior, las luces danzaban en una sinfonía caótica, y las sombras se retorcían en formas que desafiaban la lógica. Mis intentos de racionalizar lo que veía se desmoronaban ante la manifestación de lo inexplicable. El Shapiro Developmental Center se convirtió en un laberinto de terrores sobrenaturales, donde las fronteras entre la realidad y la pesadilla se desdibujaban. Cada paso era una danza con lo paranormal, cada rincón un recordatorio de que algunas verdades se ocultan en las sombras más profundas de la mente. Mi tiempo en aquel psiquiátrico dejó cicatrices imborrables, marcando mi alma con las huellas del horror que va más allá de la comprensión humana. Las noches se volvieron más opresivas a medida que el tiempo avanzaba. En la soledad de los pasillos, las sombras parecían cobrar vida propia, retorciéndose y contorsionándose en una danza macabra. En ocasiones, mis propios pensamientos se entrelazaban con los susurros de la oscuridad, y me preguntaba si estaba al borde de la locura o simplemente era una prisionera de los fenómenos inexplicables que acontecían. Cada rincón del Shapiro Developmental Center parecía albergar sus propios secretos oscuros. Puertas que crujían sin razón aparente, corrientes de aire frío que se deslizaban por pasillos aparentemente cerrados y sombras que se desplazaban a una velocidad que desafiaba las leyes de la física. Me sentía atrapada en un juego de espejos distorsionados, donde la realidad se fragmentaba y las certezas se desmoronaban. La Sala 17 continuaba siendo el epicentro de las experiencias más aterradoras. En ciertas noches, su puerta crujía abriéndose lentamente, como si una fuerza invisible invitara a lo desconocido a entrar. Los murmullos en su interior se intensificaban, y las luces parpadeaban en una coreografía caótica. Mis intentos de evitar esa sala eran en vano, como si algo inevitablemente me atrajera hacia su interior. Mis colegas compartían miradas nerviosas, pero la cultura del silencio reinaba en el hospital. Mencionar las anomalías era considerado un tabú, como si pronunciarlas en voz alta pudiera invocar fuerzas más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable, y los rostros demacrados de los pacientes reflejaban el eco silencioso del horror que habitaba en el Shapiro Developmental Center. En mi última noche en el hospital,
la oscuridad alcanzó su clímax. En la sala 23, las sombras formaron una figura indescriptible que se contorsionaba en el centro de la habitación. Una voz susurrante resonó en mis oídos, pronunciando palabras que carecían de lógica y sentido. Mientras las luces titilaban en un frenesí, supe que estaba ante algo que iba más allá de cualquier explicación racional. Años después, las imágenes de aquellos días continúan atormentándome en pesadillas interminables. El Shapiro Developmental Center se ha convertido en una cicatriz en mi memoria, un recordatorio de que existen sombras en este mundo que no se pueden explicar ni olvidar. Cada vez que cierro los ojos, revivo la danza macabra de las sombras, recordando que algunas experiencias van más allá de lo que la mente puede comprender y aceptar. Testimonio de otra enfermera, enfrentándome al mismo horror. Mi nombre es Emily, y fui asignada al turno de noche en el Shapiro Developmental Center unos años después de la partida de mi colega. En mi primer día, la atmósfera del lugar me envolvió con una frialdad que iba más allá de la temperatura ambiente. Aunque no conocía los detalles específicos de las experiencias previas, la sensación de inquietud era palpable. Desde el principio noté anomalías que desafiaban toda explicación. Las luces parpadeaban en patrones inusuales, y los lamentos susurraban entre las paredes. A medida que avanzaban las noches, las sombras parecían adquirir una vida propia, contorsionándose y retorciéndose en las esquinas más oscuras. La sala 17, mencionada en los relatos previos, se convirtió en un lugar de temor constante. Cada vez que me acercaba sentía una presión en el aire, como si estuviera ingresando a un reino más allá de lo terrenal. Puertas que crujían y corrientes de aire gélido que se deslizaban por pasillos desiertos eran parte de mi rutina nocturna. Una noche en la sala 23 experimenté la misma pesadilla de sombras danzantes. La figura indescriptible se materializó frente a mis ojos, y susurros incomprensibles resonaron en mis oídos. Aunque intenté mantener la compostura, la sensación de estar ante algo sobrenatural me perseguía, dejándome con la certeza de que las sombras en el Shapiro Developmental Center eran más que simples ilusiones. A medida que los días se convertían en semanas, me di cuenta de que mis experiencias no eran únicas. Otros miembros del personal compartían miradas nerviosas y sus propias historias de encuentros inexplicables. Aunque nadie se atrevía a hablar abiertamente sobre ello, la realidad paranormal del lugar era un secreto a voces. Las pesadillas nocturnas y los encuentros con lo inusual se volvieron moneda corriente. A veces durante el turno de noche podíamos escuchar risas infantiles en los pasillos, a pesar de que el hospital no albergaba a niños. En otras ocasiones, los objetos se movían solos, desafiando las leyes de la física. Finalmente decidí confrontar la sala 17 en un intento desesperado de entender la verdad detrás de estas experiencias. Al abrir la puerta, un viento frío sopló desde el interior, y la habitación estaba envuelta en una oscuridad que parecía devorar la luz de mi linterna. Lo que ocurrió allí dentro es difícil de describir con palabras, pero puedo decir con certeza que enfrenté algo más allá de la realidad tangible. Mi tiempo en el Shapiro Developmental Center ha dejado cicatrices en mi alma, al igual que a mi colega anterior. Ahora, como testigo de lo inexplicable, me uno al coro de aquellos que han enfrentado las sombras que habitan en los rincones más oscuros de la mente. El hospital se mantiene como un recordatorio de que hay experiencias que desafían cualquier explicación racional y que las sombras, una vez percibidas, nunca se olvidan.